Chicos, estamos en nuestra tercera semana de clases, ya rumbo a dar culminación a nuestro primer mes, ¿verdad? Dentro de la materia práctica profesional. Esta semana vamos a hablar de ética y valores. Nosotros hemos venido hablando de autoestima, hemos venido hablando de higiene personal, de higiene mental. Esta semana vamos a hablar de ética y valores. Dice, la ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de la misma que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. Dice, ¿para qué nos sirve la ética? La ética yo sé que es un concepto que nosotros poco escuchamos hablar, pero que deberíamos, ¿verdad? Tener claro qué es la ética porque nosotros nos dirigimos a un campo laboral y no solo por eso, porque es que la ética nosotros la debemos poner en práctica hasta en nuestra vida personal a diario, porque tal como el concepto lo dice, ¿verdad? Como lo dice el concepto anteriormente, ¿verdad? Estudia la bondad o la maldad de los comportamientos, ¿verdad? Y todos los seres humanos tenemos comportamientos distintos, ¿verdad? Y muchas veces, como hablamos en la clase anterior que hablamos sobre la envidia, que es algo que pues no debemos darle cabida en nuestras vidas, y definitivamente pues son cosas que escapan de nosotros y que debemos ir trabajando en eso, se lo vengo diciendo desde la primera clase, porque pues son situaciones que debemos aprender a manejar, a crear un carácter, pero un carácter que no vaya basado en nada de estas cosas negativas. Como bien el concepto dice, está relacionado con la virtud, el deber, la felicidad y la vida de una vida realizada, ¿verdad? Definitivamente porque nosotros buscamos todos tener una vida realizada. Como dijimos en la clase anterior, la felicidad pues no depende de las cosas materiales, sino de cómo usted se siente con usted mismo, porque de repente usted no tiene nada, pero usted se siente feliz, porque pues es un estado mental que usted ha logrado tener. Entonces, ¿para qué nos sirve esa parte de la ética? Dice, para recordar que es más prudente cooperar que buscar el máximo beneficio individual, ¿verdad? Caiga quien caiga, buscar aliados más que enemigos, y que esto vale para las personas, para las organizaciones, para los pueblos y para los países, ¿verdad? Porque definitivamente cuando nosotros hablamos del concepto de ética, ese concepto nos hace a nosotros recordar, ¿verdad? Que debemos nosotros trabajar en quién, en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿de quién vamos a buscar el máximo beneficio? ¿De quién? De nosotros mismos, pero no es yendo en contra de los demás, yendo por encima de los demás, no, nada de eso. Nosotros vamos a poner en práctica los valores, ¿verdad? Que nos enseñaron desde nuestros hogares, desde que fuimos niños, nos empezaron a inculcar valores, porque nuestros papás siempre nos dicen, no hagas esto, respeta, y dentro de todas esas palabras que a veces nos dicen, entonces nosotros nos damos cuenta de que todo eso conforma ¿qué? Los valores, y que nos ayudan entonces a conducirnos de una forma ética dentro de la sociedad. Dice, ética profesional, que es en el caso que nos ocupa a nosotros en el momento, ¿verdad? Porque es una ética que va dirigida a aquellas personas que laboran. Dice, es una actividad personal puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, están viendo la imagen que estoy proyectando, les dicen que es al servicio de los demás, ¿verdad? Muchas veces nada más queremos que todos seamos nosotros mismos, pero cuando nosotros
damos lo mejor de nosotros, cuando nosotros ayudamos al prójimo, cuando nosotros tratamos de convivir en un ambiente de armonía, ¿verdad? Nosotros mismos nos sentimos bien. Entonces, a la postre, el beneficio ¿para quién es? Es para nosotros mismos, ¿verdad? Por eso es que dice aquí que el beneficio, dice, el beneficio propio a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana, ¿verdad? Definitivamente. Dice, los valores. Les empecé hablando de los valores desde hace 2 semanas. Les vengo hablando de lo importante que son el tener, el poder nosotros conducirnos dentro de una sociedad utilizando los valores. Dice, son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro, ¿verdad? Tal cual lo venía diciendo, esos valores nos inculcan nuestros padres desde pequeños, ¿verdad? Y que nos ayudan a nosotros esos valores, ¿verdad? A lograr un comportamiento en función de realizarnos como persona. Porque si usted siente que usted hace cosas que no van de acuerdo a los valores, por ejemplo, usted no respeta a nadie, va a llegar el momento en que en su vida usted se va a poner a analizar esa situación suya, ¿verdad? Y que usted se va a dar cuenta de que usted no está haciendo lo correcto, ¿verdad? Y que usted no se va a sentir bien como persona. Porque nosotros hablamos de la primera clase, yo les dije a ustedes que hicieran, que anotaran en una listita, pues todas esas cosas que iban a cambiar. Yo espero que lo hayan hecho. Y entonces, en función de todo lo que uno hace, uno pone en práctica esos valores. Dice, los valores humanos. Aquí les traje un listado que hace mención de 14 valores que nosotros como seres humanos debemos tener, ¿verdad? Porque de repente nos hablan de respeto, nos hablan de justicia, nos hablan de muchas cosas y hay veces que no nos quedamos claros en cuántos valores hay, existen muchos valores. Y aquí yo le traje una listita de 14 que nos habla del primer valor, que es el amor, y nosotros nos quedamos y nos sentamos a analizar, pero ¿el amor es un valor? Pues sí, ¿verdad? El amor es un valor porque es lo que usted comparte hacia los demás seres humanos, ¿verdad? Es lo que usted da hacia los seres humanos, el amor a sus padres, el amor a sus hijos, el amor a sus hermanos, a su familia, ¿verdad? Y es un valor que definitivamente que si no lo hacemos de la mejor manera, pues nosotros no estamos logrando el desarrollo de este valor. Tenemos el valor de la amistad. El valor de la amistad, pues, todos tenemos amigos porque nosotros no podemos vivir si no es en sociedad. Nosotros siempre tenemos que compartir, tenemos que relacionarnos con las demás personas. Y entonces, dentro de eso, nosotros hablamos de la amistad. Yo supongo que ustedes tienen sus amigos y que ustedes eh, a sus amigos ustedes le dicen, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Bueno, ahí uno ve el valor de esa amistad, ¿verdad? Ve uno el valor de esa amistad. La bondad, ¿verdad? Tenemos que ser bondadosos, bondadosos con todos los que nos rodean, bondadosos con nosotros mismos, con nosotros mismos. Y pues la confianza, que es un valor que en definitivo pues no se le da a cualquiera. Nosotros tenemos que aprender a escoger hasta eso, hasta esas personas que nosotros le vamos a brindar en un momento determinado esa confianza de lo que usted le dice, ¿verdad? La fraternidad es un valor bueno, que nosotros cuando, por ejemplo, ustedes no estamos conviviendo en un aula de clase, pero definitivamente uno lo ve más en esa parte cuando somos adolescentes y nosotros logramos que por medio de los años todavía podemos decir que mantenemos ese valor de fraternidad con muchas personas y es algo que definitivamente muchas personas no le prestan el valor que debe ser
Dice el honor sé que también es otro valor que de repente ustedes han escuchado comúnmente, el honor, la honradez, la honradez que definitivamente es tan importante, la justicia también es un valor, el valor de la justicia. Dice que nadie aprende a querer tanto ni a valorar tanto este valor hasta que pues no es privado de la libertad, que viene siendo un valor. Entonces, ¿por qué? Porque por medio de la justicia se definen muchas cosas. Entonces, uno tiene que tratar de ser justo. Entonces, cuando a usted le tocan el valor de la libertad por medio de la justicia, entonces usted aprende a valorar lo que es la libertad, el valor de la libertad de lo que tengamos. Nosotros vivimos tiempos difíciles por los tiempos de pandemia y yo sé que muchos aprendimos a valorar lo que fue la libertad cuando estuvimos en confinamiento, nadie podía salir y había momentos en los que estábamos que nadie sabía ni qué hacer en sus hogares ya yo no tenía ni qué limpiar. Entonces ahí aprendimos a valorar ese valor de la libertad, la solidaridad, ser solidario con todos los que nos rodean, la paz, que es un valor que definitivamente empieza en nuestros hogares, lo vemos en todos los países del mundo. Quisiéramos que todo el mundo viviera en paz y que no existieran las guerras, ¿verdad? Sin embargo, pues todavía lo vemos en nuestros medios. El respeto hacia nosotros mismos, el respeto hacia los demás, la responsabilidad, debemos ser responsables. Si no podemos lograr, pues en el momento no podemos hacer algo, un momento. Si en el momento nosotros no podemos, pues, cumplir con algo que tengamos pendiente, tratar por lo menos de ir mejorando esa parte y pues aprendamos a ser responsables, a ser tolerantes con los demás seres humanos que nos rodean, ser tolerantes con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, porque todo el mundo tiene distintas formas de pensar, todos no pensamos iguales. Entonces tenemos que aprender a ser tolerantes. Cuando estamos allá trabajando, tenemos que ser tolerantes con el compañero de trabajo, porque uno es un equipo de trabajo, porque si estamos en una empresa, la empresa crece por toda esa convivencia que tienen sus colaboradores, ¿verdad? Por todo lo bueno que se logra hacer, eso fortalece a una empresa y la empresa crece. ¿Por qué? Porque crece por todo lo que nosotros podamos brindarle. Entonces uno siempre tiene que estar dispuesto a eso. Dice, la importancia de la ética tiene mucha importancia, ya dijimos, hablamos de que por qué nosotros tenemos que ver lo que es la ética, ahora hablamos sobre la importancia. La ética nos enseña a comportarnos en la sociedad, también nos enseña los valores. Cada persona debe ser formada con base fundamental en la ética, a saber respetar los derechos y valores de cada persona, a tratarlas de igual manera, a, a todas dentro de la sociedad, sin importar el estatus social de cada uno. Pues nosotros a veces le etiquetamos a las personas que nos rodean, porque decimos que de repente fulanita no, ella es amargada, ya yo le puse una etiqueta que ella es amargada, yo mejor ni la voy a determinar. Y yo no la he tratado. Resulta que Pedro no me cae bien. Mira cómo es Pedro, no, ya lo voy a etiquetar, Pedro es irrespetuoso y ni siquiera lo he tratado. Entonces no tenemos que ser así, no tenemos que tener prejuicio con las personas ni etiquetarlas. Por el contrario, ¿verdad? Debemos tratar de nosotros mismos ser ejemplo como ser humano, de que contagiar a que cada persona que nos rodea a nosotros, que se nos acerca, se sienta bien, se sienta que estamos haciendo cosas buenas. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Dice, código de ética. Dice, el código de ética es aquel que firma las normas
tendientes a regular el comportamiento de las personas dentro de un determinado contexto, como ser el de una profesión, una empresa u organización, entre otros, ¿verdad? Definitivamente que cuando nosotros hablamos de código de ética, se nos viene a la mente, es algo que ya está escrito, es un código de ética, es algo que ya está reglamentando algo de cómo hacerlo, de cómo, así mismo, tal cual dice el concepto, cómo ser el de una profesión, una empresa u organización, entre otras, ¿verdad? Entonces dice, ¿para qué nos sirve ese código de ética? Dice, el código de ética profesional ofrece normas y reglas que a los empleados ayuda cuando se encuentran con algún tipo de dilema moral. Es muy esencial para un código de ética proteger la integridad de la profesión. Dice, también ayuda a establecer prácticas responsables y justas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ese código profesional se establece cómo debemos conducirnos, ¿verdad? Establecen reglas de que nosotros tengamos que poner en práctica, ¿verdad? Y definitivamente que todas esas reglas establecidas de conducta nos van a ayudar a nosotros a conducirnos dentro de la institución, a conducirnos dentro de una sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso protege definitivamente. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo, los médicos, ellos tienen un código de ética al cual ellos tienen que pues cumplir cuando ellos atienden a un paciente. Por ejemplo, ellos tienen que ser, si el paciente va y les dice algo o ellos dictaminan alguna enfermedad, ellos tienen que poner en práctica ese código. ¿De qué manera? Pues ellos no es que van a decirle a todo el mundo que fulano de tal está enfermo y que tiene tal cosa. Eso ya eso va en contra de la integridad, ¿verdad? De la profesión en sí, tal como dice aquí la imagen. Es muy esencial para un código de ética proteger la integridad de la profesión. Porque entonces, ¿qué va a decir la gente allá afuera? Mira, ese doctor, no, hombre, no vayas porque ese doctor le dice a todo el mundo lo que tú tienes y hay cosas que la gente no debe enterarse porque eso es privado de su vida, que usted no quiere que nadie sepa, porque, bueno, en fin, ese es su problema, ¿no? Entonces, ya aquí vemos un ejemplo de para qué nos sirve ese código de ética, ¿verdad? Dice características de un código de ética. Dice, nunca debe ser fruto de un acto puntual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que nunca debe ser fruto de un acto puntual? Es decir, en el momento, esto es lo que yo necesito y yo lo voy a hacer en base a eso, a ese punto que necesito ahora mismo. Yo necesito que los colaboradores todos vengan con zapatos negros. Entonces, yo no debo ser puntual en lo que yo necesito, no debo crearlo puntual en eso, ¿verdad? Debe ser un proceso de reflexión participativa, ¿verdad? En la que por medio de un consenso todos lleguemos a un acuerdo en torno a las responsabilidades que se asumen voluntariamente los miembros de una organización o colectivo profesional, ¿verdad? O sea, no es que se va a llevar a cabo un código de ética porque yo quiero hacerlo, porque esto no me gusta o porque ya me da la gana, como uno dice, no, ¿verdad? Se llega a un consenso, ¿verdad? En cuanto a una organización, un colectivo, de que esto, qué beneficio nos puede dar a nosotros dentro de la profesión, y así se hace. Dice, realistas y coherentes, claro que tenemos que irnos a la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, y ser coherente en el desarrollo de ese código. Los valores que se transcriben deben ser valores en los que se cree. Es decir, yo no puedo estar hablándoles a ustedes de, de honradez, por ejemplo, si yo me estoy dedicando a hacer cosas
que todos saben que yo no soy honrado. Entonces nosotros debemos poner en práctica esos valores para que por medio de esos valores, de las buenas prácticas, nos ayuden con la creación, pues, que deben contener lo que debe contener un código para el mejor funcionamiento dentro de una empresa en cuanto a los valores y en cuanto a la ética, ¿verdad? Debe ser un documento vivo que se atenga a la realidad cambiante para que la ética se viva el día a día, porque lo vamos a poner en práctica en nuestro diario vivir. Pero si yo les vengo y les hablo de situaciones que se daban en 1970, definitivamente que yo no estoy sintonizada en el tiempo y entonces pues no es posible, ¿verdad? Entonces tenemos que sintonizarnos en lo que estamos viviendo, ¿verdad? Dice, públicamente difundido de forma que los grupos afectados los conozcan y puedan exigir su cumplimiento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a exigir el cumplimiento de algo que definitivamente desconocemos, ¿verdad? Todos los miembros de la organización tenemos que tener conocimiento que existe tal código. Dice, implementación de un código de ética. Dice, se recomienda que siga constituido el comité de gestión para el código de ética, que servirá como instancia para la actualización del código. El código de ética debe ser de aplicación general para todo el personal de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si dentro de una empresa resulta que yo soy amiguísima de María y de Juan, ellos son mis amigos de toda la vida, incluso María es hasta prima mía, pues yo no le voy a hacer hincapié a María de que tiene que regirse por un código de ética. No, eso está malo. ¿Por qué? Porque en una organización todos somos por igual, ¿verdad? El código de ética debería estar integrado en los procesos de inducción del personal. Correcto, ¿verdad? Cuando llega un colaborador nuevo, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Lo inducimos. Cuando yo hablo de inducir, yo sé que de repente ustedes el término lo van y lo llevan como si fuera en el área de salud. No. La inducción que nosotros hablamos acá es que usted llegó a una empresa, llegó María a una empresa. ¿Y qué hace el encargado del departamento de recursos humanos? Vamos, le voy a llevar a usted por departamento, le voy a decir a usted cuáles son las funciones para las cuales usted fue contratado, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos nosotros inducción del personal. Entonces, cuando yo le estoy haciendo eso a María, yo también le tengo que hablar a María que nosotros tenemos un código de ética que seguir dentro de la organización. Y yo le doy de su conocimiento cuál es, para que ya ella lo ponga en práctica. Dice, código de ética profesional. A manera de resumen, les traje esta imagen. Dice, el código de ética profesional es un conjunto de principios y normas fundamentales. Conjunto de normas y principios fundamentales. Formado por modelo de conducta, virtud y perfección. Modelos de conducta, honestidad, integridad y veracidad. La honestidad, la integridad y la veracidad son virtudes del ser humano. Y la perfección, excelso, íntegro y virtuoso, ¿verdad? Dice, expresa expectativas de la sociedad y de los ingenieros en la discriminación de responsabilidades profesionales. Cuando hablamos de expectativas de la sociedad, ¿verdad? Y la discriminación de responsabilidades profesionales, definitivamente por el buen manejo de un código de ética. Responden a las exigencias de la situación, definitivamente, porque usted puede responder a las exigencias de la situación que usted tenga en el momento si usted hace buen uso de ese código. Dice, actitudes y valores. Dice, las actitudes son un tipo de diferencias individuales
que afectan el comportamiento de los individuos. Se puede definir como las tendencias relativamente durables de emociones, creencias y comportamientos orientados hacia las personas, agrupaciones, ideas, temas o elementos determinados. Tanto la gente importante en la vida de la persona como los factores genéticos tienen influencias en las actividades del individuo, ¿verdad? Las actitudes, como yo les vengo diciendo a ustedes, todos los seres humanos tenemos actitudes distintas, no podemos ser iguales, porque imagínense que todos fuéramos iguales, como que nada tendría sentido, ¿verdad? Todos pensáramos lo mismo, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, que habla de que las actitudes son tipos de diferencias individuales de cada uno, de cada ser humano, ¿verdad? Entonces, las mismas afectan el comportamiento, porque si yo tengo actitudes negativas, definitivamente que van a afectar mi comportamiento como ser humano, pero si por ende otro compañero de trabajo, por ejemplo, Juan, es una persona muy positiva, ¿verdad? Hasta contagia eso de ser positivo hacia el resto de sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces él tiene una actitud positiva y la mía es una actitud negativa porque pues yo le veo la parte negativa a todo, yo digo no puedo, cuando dicen vamos a trabajar en equipo, yo digo no, es que no me gusta, o sea, no podemos tener esas actitudes. Se puede definir como las tendencias relativamente durables de emociones. Cuando hablamos de eso, hablamos de emociones porque si Juan siempre anda positivo, él siempre anda feliz, él tiene buen manejo de sus emociones, él puede tener muchos problemas en su hogar, pero cuando él llega al trabajo es otra cosa porque esos problemas se quedan en el hogar para cuando regresamos. Entonces él sabe que allá él tiene que tener pues un control de esas emociones, ¿verdad? Las creencias distintas, todos tenemos creencias distintas, definitivamente. Hay diferentes tipos de creencias, creencias políticas, creencias religiosas, y entonces pues de eso se trata, de que cada ser humano tenga distintas formas de pensar, ¿verdad? Va a tener distintas actitudes porque van relacionadas a todo eso, van relacionadas al manejo de sus emociones, van relacionadas a sus creencias, van relacionadas a sus comportamientos, porque todos no vamos a tener lo mismo, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, nosotros entonces podemos ver el desarrollo de una organización, ¿verdad? De una organización X, porque el comportamiento, las actitudes de sus colaboradores tienen mucho que ver con los beneficios que se traigan a la empresa, que se logre un cumplimiento de lo que son su misión, su visión, su objetivo, ¿verdad? Entonces dice, tanto la gente importante en la vida de la persona como los factores genéticos tienen influencia en las actitudes del individuo. Definitivamente, ¿verdad? Dice que nosotros somos el producto de las 5 personas con las que nos rodeamos. Y si yo me rodeo de 5 personas que en su mayoría nada más están hablando de cosas negativas, lo más probable es que yo les hable de cosas negativas. Entonces, es por eso que uno tiene que ver con quién uno se rodea, de quién uno se rodea, ¿verdad? Entonces, los factores genéticos, definitivamente, que son cosas que ya vienen pues de la genética, que no podemos nosotros determinar si se van a dar o no se van a dar. Aparte de eso, son conductas también que nosotros aprendemos en nuestros hogares, porque a veces decimos, fulanito es igualito a la mamá. Cuando uno le habla, él parece que no fuera con él, así mismo es la mamá. Pero son conductas que nosotros aprendemos dentro de nuestros hogares. Nosotros las aprendemos, nosotros las imitamos, porque se dice que nosotros los seres humanos aprendemos más por el ejemplo que por lo que se le dice, y es definitivamente, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener un buen manejo de los valores para procurar que pues nuestros hijos tengan buenas actitudes, porque si nosotros no logramos tener buen manejo de nuestros valores, usted le está diciendo a su hijo que sea respetuoso, pero su hijo está viendo que usted no lo es. Entonces lo más probable es que todo eso que usted le dijo a su hijo que tiene que ser, es como cuando usted echa jabón en el baño y se fue.
Eso no le quedó a su hijo, pero si su hijo ve las conductas, ve lo que usted hace, entonces él qué va a hacer, él va a llevar a cabo esos mismos valores que usted hizo porque fueron cosas que él aprendió de usted, ¿verdad? Entonces dice, los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas, ¿verdad? Definitivamente, esos principios que nosotros debemos seguir nos van a ayudar, ¿verdad? A ese comportamiento que nosotros vamos a tener ante la sociedad. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas o en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otras. Todo unado a los valores, ¿verdad? Son creencias fundamentales, definitivamente, ¿verdad? Que sí nos ayudan, sí, es cierto, nos ayudan a elegir una cosa entre la otra y es por eso que todos tenemos distintos gustos, porque dependiendo de lo que usted entienda, por valores, de lo que usted entienda, que usted tiene que ser como ser humano, así usted va a elegir las cosas, hasta las cosas que consumimos, hasta la vestimenta, ¿verdad? Porque de repente usted llegó a su trabajo y usted llegó vestida de forma inadecuada, pues todo eso va unado, ¿verdad? Dice, también son fuentes de satisfacción y plenitud. Obvio, porque si usted tiene mejor manejo de sus valores, lo más lógico es que usted se sienta bien, que usted se sienta satisfecho con lo que usted hace, que usted se sienta plena de que usted está haciendo cosas correctas, ¿verdad? Porque usted está haciendo un buen uso ¿de qué? De esos valores. Dice, aquí, y para terminar les traje lo que es el valor y lo que es la actitud, para que ustedes vean, porque hemos venido hablando de valores, hemos venido hablando de actitudes, y entonces como que de repente no me quedó algo claro entre valor y actitud, y bueno, y de repente entonces mejor quiero que la profesora me explique un poquito eso, porque no me quedó claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ver qué es valor. Dice, los valores por sí solos son una entelequía, una idea insustancial, la definición vaga de un deseo irrealizado. Para expresarse y hacerse notar, necesitan de las conductas. Las conductas se organizan en patrones de comportamiento que resultan más o menos estables a lo largo del tiempo. A esa estabilidad de la conducta le llamamos tendencias, ¿verdad? Y la actitud es cuando la tendencia está teñida de moral, estamos hablando de actitud. Una actitud es la tendencia a actuar siempre de modo similar, de una forma determinada, bajo circunstancias determinadas. Cuando hacemos lo que consideramos correcto, guiados por un valor adquirido, lo hacemos siempre de la misma forma, en la misma circunstancia, ¿verdad? De una pista sobre el tipo de personas que somos, ¿verdad? Definitivamente que cuando usted ve la actitud de una persona, ya usted se está haciendo una imagen de esa persona, ¿verdad? Por eso tenemos que tener buena actitud y tenemos nosotros que hacer buen manejo de los valores. Miren que los valores habla que las conductas se organizan en patronos de comportamiento. Y cuando yo les hablé de comportamiento de conducta, les hablé que a veces nosotros pues actuamos por conductas aprendidas de nuestros hogares. Y ahí está, son patrones de comportamiento, ¿verdad? Patrones de comportamiento a seguir, porque a mi mamá le gustaba el rojo, a mí también me gusta el rojo. Un ejemplo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas de la clase explicada. Me dan un momento para dejar de grabar. Muchas gracias.